porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenas noches. Tome su Biblia, por favor, y ábrala conmigo en el libro de Josué, capítulo número 1, versículo número 6 al versículo número 9. El texto dice: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra, que juré a sus antepasados que la darían. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Compartí el sábado anterior acerca de los primeros textos de este libro de Josué y hoy quiero continuar para finalizar lo que iniciamos el día sábado. Dios sabía que el problema mayor al cual Josué se habría de enfrentar en esta tierra que iba a conquistar no eran los gigantes que allí habían, no era el poderío militar de sus enemigos, no eran las ciudades amuralladas que tenían que destruir. El mayor enemigo al cual Josué se iba a enfrentar era el enemigo interior. Esa vocecita interna que en algún momento Josué habría de escuchar, diciendo: ¿quién crees que eres? No eres capaz de hacer esto. En el mismo sentido, nuestro mayor enemigo no es el problema que enfrentamos. Nuestro mayor enemigo no son los retos que enfrentamos, sino esa vocecita interior que nos impulsa diciendo: puedes hacer esto, puedes hacer aquello y puedes salirte con la tuya. Puedes matar, puedes robar, puedes mentir, puedes hacer trampa en los negocios, puedes hacer esto o aquello. Al fin y al cabo, usted es diferente, pero no lo somos. Todos nosotros tenemos una naturaleza caída, somos débiles y hemos cometido muchos errores en un momento u otro en nuestra vida. Aún en este momento, algunos estamos en medio de un error de alto riesgo. Hemos tomado la decisión y todos hemos tomado en algún momento malas decisiones. De modo que la sugerencia del Señor o el mandato del Señor, Dios no le estaba sugiriendo a Josué, le estaba mandando que tuviera cuidado con él mismo. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El problema era caer en el orgullo o la autosuficiencia, dar por sentado que Dios estaba con él, que Dios no iba a dejar de cumplir sus promesas. Entonces, como Dios prometió
que nos daría la tierra, como Dios prometió que yo iba a repartir esta tierra al pueblo, entonces yo puedo vivir mi vida y liderar de la manera que yo quiera o pueda. Desde el momento en que Josué tomara esa filosofía de vida, la derrota y la desgracia estaban seguras. Repito, Dios sabía que el mayor problema al cual Josué se habría de enfrentar no eran aquellos gigantes, porque ya él los había visto. Él había ido en el grupo de exploración que Moisés había enviado previamente a la tierra. Ya los conocía él, había visto las ciudades, y cuando los compañeros de exploración le dijeron al pueblo que la tierra era mala, que habían gigantes, que habían ciudades prácticamente inexpugnables, Josué y Caleb dijeron: si Dios está con nosotros, los podemos derrotar y serán para nosotros como pan comido. Por esa razón es que Dios le insiste a Josué con estas palabras: sé fuerte y valiente. Porque se requería no una fortaleza física, sino una fortaleza de carácter, de determinación en hacer lo que debía hacer, porque eso era lo correcto. Se requiere fortaleza de carácter para resistir la tentación de hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Se requiere fortaleza de carácter para negarnos a nosotros mismos. Se requiere de carácter para dejar de impresionarnos o guiarnos por la mayoría. Se requiere carácter para tomar decisiones que van en contra de lo que la gente espera y de lo que la gente quiere. Se requiere carácter para negarnos a nosotros mismos cuando presumimos que tenemos el derecho de hacer esto, aquello o lo otro. Se requiere carácter para anteponer los principios de Dios en nuestra vida antes que nuestro propio placer. Por eso el Señor le dice: debes ser fuerte y valiente. Repito, Dios sabía que el mayor enemigo al cual Josué se habría de enfrentar era ese enemigo interno, su propio yo, su propio orgullo, su propio ego, a su propia naturaleza caída, que lamentablemente, como todo ser humano, está aliada al enemigo. Este enemigo invisible de nuestras almas se disfraza a través de los deseos de nuestra propia naturaleza, los deseos de nuestra carne. Tal vez no caigamos en pecados groseros, muy evidentes, pero sí sucumbimos con mucha facilidad al dolor, a la decepción, al temor, al resentimiento, al orgullo, a la autocomplacencia. Dios sabía entonces que la forma en que Josué tendría éxito era guardando su palabra. La Escritura dice en el libro de Proverbios que es más fuerte el que se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. Dios le está diciendo a Josué: Josué, en el tanto dependas de mí y dependas de mi palabra en obediencia, serás fuerte. Tu fortaleza no consistirá en músculos desarrollados. No tendrá nada que ver con cuántos gigantes mates.
¿Con cuántas ciudades destruyas? Tu fortaleza no tiene nada que ver con lo externo, sino con lo interno. Si eres fuerte internamente, si eres valiente en obedecer mi palabra, lo demás caerá por su propio peso. Debes conquistar tu corazón. No debes permitir que el orgullo domine tu corazón. Y el otro extremo, tampoco debes permitir que el temor domine tu corazón. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. En el capítulo número 7 del libro de Josué, se relata allí la derrota que ellos tuvieron ante un pueblo llamado Jai. El texto dice que Josué envió exploradores, espías a esa tierra, y descubrieron que la ciudad era pequeña y trajeron el informe. El informe del pueblo o de los hombres que Josué había enviado para que observaran la tierra era: mire, Josué, la ciudad es pequeña y la población es muy grande. En base a lo que estas personas le dijeron, Josué toma la decisión y dice, ellos le sugieren diciendo, no fatigues todo el pueblo, basta con que mandes una parte del ejército y con eso es suficiente para conquistar la ciudad. Josué envió parte del ejército a esta ciudad y fueron derrotados. Cabe señalar que no fue exactamente el que Josué enviara poco ejército, pocos soldados a conquistar la ciudad. El punto es que él no consultó a Dios, sino que se dejó llevar por el informe de estas personas y en base a lo que ellos le dijeron tomó la decisión. Si Josué hubiera consultado al Señor, el Señor le habría dicho: Josué, ni con poco ni con todo el ejército vas a conquistar la ciudad, porque hay algo en el pueblo de Israel que lo convirtió en vulnerable ante esta ciudad, ante estos soldados, ante este pueblo. Ellos te van a derrotar, porque Israel quebrantó el mandamiento que yo di de no tomar nada de la ciudad de Jericó. Pero Josué da por sentado. Note qué interesante. Poco tiempo después de que Dios le da estas instrucciones, Josué comete ese error. Ahora, ¿por qué Dios permite que esto sea escrito? Muy sencillo. Para revelar que nosotros como seres humanos somos testarudos, somos tercos. Damos por sentado una cosa, otra, es decir, damos por sentado que Dios está allí, que Dios va a cumplir sus promesas y que las cosas están bien. Si Josué hubiese consultado con Dios, Dios le habría dicho: no vayas antes de resolver el pecado del pueblo. Cuando son derrotados, entonces viene el caos. Y entonces Josué se rompe los vestidos, dice la Biblia que se postró en la tierra y le dijo al Señor: ahora estamos derrotados, nuestros enemigos nos van a aplastar. Y ahí está el discurso en el capítulo 7. Dios entonces le dice: ¿por qué estás tirado allí? Levántese, Israel ha pecado.
Lo único que va a hacer vulnerable al pueblo ante el enemigo es el pecado. Mensaje para nosotros. La gente hoy dice, ay, Satanás está derrotado y el Señor dice que lo tenemos bajo nuestros pies. Quizás ahí fue inspirado el hombre que escribió y que compuso la canción del toro embravecido. Lo curioso es que mucha gente que canta esa canción, en lugar de tener a ese toro bajo sus pies, el toro los tiene en sus cuernos, derrotados, destruidos, arruinados, porque subestimamos al enemigo. Damos por sentado de que Jesús lo venció en la cruz del Calvario, y como Jesús lo venció, entonces yo puedo vivir mi vida a mi manera, soy cristiano de nombre, y cuando invoco el nombre de Jesús, Satanás tiene que irse. ¡Qué engaño más terrible! Las cosas no son así. Prueba de ello es esta experiencia que tuvo Josué. Nuestro enemigo nos va a vencer en el tanto nosotros tengamos cosas del enemigo en nuestra vida. Aunque invoquemos el nombre de Cristo, seremos vencidos. Porque el enemigo reclamará el pecado que hay en nosotros sin arrepentimiento. Y ese pecado es como un pacto que se hace con el enemigo. Él tiene algo en nosotros. De modo que cuando Él tiene algo en nosotros, no seremos vencedores frente al enemigo, porque el enemigo reclamará eso y nos golpeará por el lugar donde hay oscuridad. El Señor entonces le dice a Josué, tienes que sacar el pecado del pueblo, tienes que erradicar el pecado para que puedas vencer al enemigo. Josué lo hace. Y ahora sí le dice al Señor, estoy aquí para escuchar tus instrucciones. Note qué interesante, el Señor le dice a Josué, no que envíe un poco del pueblo, como sugirieron los exploradores de la tierra, los espías. El Señor le dice, vaya con todo el ejército. Cualquiera hubiera dicho, pero no es necesario, es una ciudad pequeña. Pero Dios sabía por qué debía ir todo el pueblo. Lo hizo y la victoria fue segura. Quizás esta lección en la vida de Josué fue muy importante y llego a la conclusión de que Dios permitió eso también. Dios permitió que Josué caminara en su consejo, en el consejo de la gente, porque él necesitaba que Josué aprendiera la lección. A partir de ese momento, Josué empieza a caminar nuevamente y a conquistar hasta que llega a la ciudad de Gabaón. Pero antes de llegar a la ciudad de Gabaón, el texto dice en el capítulo 9 que los gabaonitas usaron de astucia. Y usted conoce la historia. Josué nuevamente muerde el anzuelo y no consulta al Señor. Lección para nosotros. Qué pronto olvidamos las instrucciones del Señor y nos dejamos llevar por nuestra vista, por nuestros sentidos, por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros oímos con nuestros oídos naturales y por lo que nosotros vemos. Repito, vemos, oímos, sentimos y nos dejamos llevar por esas cosas. Cuando eso ocurre, somos presa del enemigo porque nos dejamos llevar por nuestro propio corazón. Es que yo no creo que eso sea tan malo. Es que yo veo que esta persona es buena gente. No creo jamás que esa persona tenga la intención de hacerme daño. Tengo derecho a ser feliz, dice alguien. Entonces se empareja ahí con cualquier persona porque
Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a rehacer mi vida. Y cuando llegamos a ese punto, empezamos a justificar lo injustificable. Y Satanás no es estúpido, perdónenme la palabra, Satanás no lo es. Él no va a vaciar toda su cloaca de una sola vez. Él lo va a hacer de poco a poco, de poco a poco, de poco a poco. Hasta que nosotros nos vayamos acostumbrando a eso. Y una vez que nos acostumbremos a eso, ya lo veremos como algo tan normal. Y esa vocecilla interna de nuestra conciencia dejará de hablarnos. Ese fue el peligro grande al cual el Señor advierte a Josué. Josué, sé fuerte y valiente, porque se requiere, repito, carácter, no para derrotar a un gigante. Se requiere carácter no para conquistar una ciudad, sino para doblegar nuestro corazón al Señor y ser humildes y dependientes de Él. Porque siempre queremos complacernos a nosotros mismos. Siempre trataremos de defender nuestros derechos, de hacer aquello que ante mis ojos y mis sentidos parece correcto. Pero Dios ve las cosas de una forma tan diferente a nosotros. Y la advertencia de Dios a Josué es la misma para nosotros, hoy y ahora. El éxito en nuestra vida no depende de las conquistas que nosotros hayamos realizado en esta vida. ¿En qué cosas hemos logrado? Materiales, intelectuales, académicas, sociales. El éxito en la eternidad no se va a medir por estos parámetros. El éxito en la eternidad se medirá por la obediencia que hayamos tenido al Señor, nuestra entrega y sumisión a Él. El éxito se medirá en cuánto de la voluntad de Dios nosotros aceptamos en nuestra vida. Jesús dijo, 7:21 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál era la voluntad expresa de Dios para Josué? En una palabra, obediencia. La obediencia erradicará el temor de tu corazón. Porque la obediencia asegurará mi presencia contigo, mi aprobación, no mi respaldo, mi aprobación. Busca la aprobación de Dios, no el que Dios te respalde. Busca la aprobación del Señor, no el apoyo de Dios, sino su aprobación. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. El éxito de Josué, según la perspectiva de Dios, no estaba en el ejercicio militar, en el conocimiento de tácticas militares, en conocer siquiera el terreno físico donde él habría de desarrollar sus batallas. No tenía nada que ver con conocer la debilidad de sus enemigos, ni el armamento que sus enemigos tenían, ni quién era su general, su comandante, sargento, etcétera, 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 etcétera. No tenía nada que ver con eso. Dios, a través de
el profeta Zacarías le dice al pueblo y a Zorobabel, no es con fuerza ni con poder, no es con caballos, no es con carros de guerra, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza ni poder, no es con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu. Dios le estaba diciendo a Josué, Josué, esos enemigos físicos que ves allí, a los cuales tienes que vencer, los cuales tienes que conquistar, esas ciudades que están allí, ese no es el real enemigo. El enemigo real es el enemigo invisible, son estos poderes de las tinieblas que tienen a estos pueblos sumidos en la idolatría, en los pecados sexuales, en todas las cosas abominables que hacen. Aborto, homosexualidad, lesbianismo, mentira, orgullo, corrupción. Lo que debes enfrentar en la realidad es lo que está, el poder que está detrás de la cultura, costumbres de estos pueblos, que los hacen ser lo que son en el ámbito natural. Para enfrentarte eficazmente a ellos, tienes que depender de mi palabra. Tu lucha, como lo dijo Pablo en Efesios 6:12, no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales. Si los poderes espirituales son derrotados por tu sumisión a la palabra, a mis instrucciones, a tu obediencia, entonces en el mundo natural vas a tener éxito y vas a derrotar a esos enemigos. Si no logras conquistar a nivel espiritual con la obediencia y sumisión a la palabra y dependencia de mí, si no logras vencer a nivel espiritual a estos enemigos, no lo lograrás a nivel físico, humano, natural. El principio para usted y para mí es el mismo. El éxito suyo y mío no está en las conquistas que a nivel natural podamos nosotros tener, sino lo que conquistemos de nosotros mismos y a nivel espiritual. Por eso le dice, el estudio constante de este libro de instrucción, la meditación en mi palabra, es lo que hará que en el mundo natural tengas éxito y puedas derrotar lo que te enfrenta, lo que tengas que enfrentar. Y si a Josué no le había quedado claro el mensaje, en el versículo número 9, el Señor nuevamente lo afirma, lo reitera, diciéndole, mi mandato es, o sea, no es opcional, entienda Josué, no es opcional, o lo haces o lo haces. Sé fuerte y valiente. ¿Por qué la valentía? No tengas miedo ni te desanimes. El Señor en este texto le está diciendo a Josué las dos armas formidables que el enemigo usa para derrotar a su pueblo. El primero es el temor. Temor al que dirán. Temor a que si hago esto puede ocurrir aquello, temor a perder, temor a caer mal, temor a ser tildado de X o Y. Muchas veces hacemos o dejamos de hacer cosas por la motivación equivocada, por el espíritu de temor. Repito. Muchas veces dejamos de hacer o hacemos cosas motivados por el temor. Dios le está diciendo a Josué, Josué, los mayores enemigos a los cuales te vas a enfrentar en toda esta conquista es el temor. Y si el enemigo no logra amedrentarte, si no caes en la trampa del temor, caerás en la trampa del desánimo.
¿Le está diciendo algo a usted el Señor hoy? Nos desanimamos cuando la respuesta no viene en el tiempo que creemos debe venir. Nos desanimamos cuando la lucha se prolonga más allá de nuestras supuestas fuerzas. Nos desanimamos cuando nuestras oraciones no son respondidas. Nos desanimamos cuando vemos, repito y subrayo, vemos. Recuerde que nuestra vida no es por vista, sino por fe. Cuando empezamos a ver con nuestros ojos naturales, a percibir con nuestros sentidos, le abrimos la puerta al diablo para que entre con su desánimo a nuestra vida. Porque nuestra vida no es regida por los sentidos naturales. Vivimos por fe, aferrados a aquello que no vemos, que no sentimos, pero que creemos con todo nuestro corazón. Dios le está diciendo a Josué, Josué, el temor va a ser destruido cuando obedezcas mi palabra. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor Jesús dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. Y el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que en el amor no hay temor. Entonces, el que obedece, obedece porque ama. Y cuando ama, el temor no tiene cabida en su corazón, porque en el amor no hay temor. Segundo, el desánimo. Recuerda que el enemigo no era el externo. El enemigo que Dios señala, primeramente, es el enemigo interno, a los cuales Josué tenía que enfrentarse. Y ese era el desánimo. Y el Señor termina diciendo a Josué, ¿por qué no debes tener miedo y por qué no debes desanimarte? Porque el Señor tu Dios está contigo, donde quiera que vayas. En una palabra le está diciendo, si pones tu mirada en los gigantes, si pones tu mirada en las ciudades, si pones la mirada en lo que te rodea, ¿ya dejaste de verme a mí? Y cuando dejas de verme a mí, empezarás a ver las circunstancias, los enemigos, las ciudades, los obstáculos que tienes, tus propias limitaciones. Entonces el enemigo te dirá, usted puede, usted no puede. O te dirá, claro, hágalo. Dios está con usted, hágalo. Y te sugiere que debes hacer esto o aquello, que lo debes dar por sentado porque al final Dios está con usted, Dios te va a respaldar. Y de pronto caemos en una u otra trampa, porque damos por sentado algo o porque dudamos. Mi oración esta noche es que el Señor abra los ojos de su entendimiento, que el Señor quite los velos y las vendas mágicas que el diablo ha puesto en su mente, en su corazón. Mi oración esta noche por usted y su familia es que la luz de Jesús resplandezca y que la verdad del Espíritu Santo sea revelada a su corazón y que más allá de lo que usted haya escuchado esta noche, que el Señor tome esta palabra y que la convierta en algo vivo para usted y que por ella usted sea alertado a vivir la vida que Dios quiere que usted viva. Salga de su estado de religiosidad y camine con el Señor. Deje de ser evangélico y conviértase en un seguidor fiel del Señor Jesús. Haga de la palabra de Dios el estándar de su vida. Camine por lo que dice la palabra y no por lo que usted está escuchando por aquí o por allá. Haga de la palabra del Señor el alimento espiritual de cada día. Y al igual que Josué, vas a tener éxito.
Vas a cometer errores como Josué los cometió. Pero al final Josué pudo cumplir a cabalidad con todo lo que Dios le dijo, porque a pesar de los errores no se rindió y Dios no lo desechó. Aprendió de sus errores, enmendó el rumbo, cambió lo que tenía que cambiar. Y Dios coronó con éxito todo lo que él hizo. Te bendigo en el nombre de Jesús.